Buenas noches, nuevamente es una bendición estar aquí en la iglesia Bautista Misionera, se llama, ¿no? O Iglesia Bautista Misionera, y bueno, segunda vez en el país de Perú. Es una bendición conocer Lima. Estuve en Trujillo el año pasado y por la gracia de Dios Él me ha permitido estar aquí en esta ciudad. Y bueno, he podido ver un poquito de la ciudad, he podido también conocer un poquito la cultura de ustedes y a propósito de eso, como ya notan, soy cubano, tengo un acento diferente y también digo palabras diferentes. Por ejemplo, me ha pasado que estando en restaurantes o lugares así públicos y voy a hablarle a alguien, a una muchacha, digamos, o a una señorita, como ustedes le dicen, y para mí una persona joven no importa el sexo, pero me dicen que aquí joven se le dice al varón nada más. A la muchacha se le dice señorita. Y le he dicho joven a una cantidad de muchachas, que eso es lo más grande de la vida. Pero bueno, a eso es a lo que yo estoy acostumbrado. Entonces, con eso quiero decir que si digo alguna palabra que aquí se entiende diferente, me disculpe. Y sobre todo si, muchas gracias hermano, muy amable. Sobre todo si es una palabra que pueda lucir como ruda, ofensiva o algo, no es mi intención. No digo malas palabras, no digo blasfemias, no digo groserías. Simplemente el español es diferente en todos los lugares, ¿verdad? Entonces, quiero hacer esa aclaración, permiso. Y también, bueno, pues estamos aquí porque mayormente compartimos, ¿verdad? La doctrina de ustedes y creemos de manera similar en la mayoría inmensa de las áreas, pero por si acaso yo llegara a decir algo que a usted le han enseñado diferente, su pastor tiene la razón y yo estoy equivocado, ¿ok? Quiero también que usted tenga eso en cuenta, por si acaso pasa, no, espero que no pase, pero por si llegara a pasar, lo que sea que pase, yo estoy equivocado, él tiene la razón, ¿ok? Entonces, vamos a mirar aquí en el libro de Jonás, capítulo 1, ya lo leímos. Jonás era un profeta de Dios, ¿verdad? Un profeta de Jehová, del reino del norte, Israel, que él vivió bajo el reinado del rey Jeroboam II. Si usted mira conmigo rapidito ahí en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes está después de Primera de Reyes, por si no lo encuentran, ¿okay? Segunda de Reyes, capítulo 14 y el verso 25. Usted puede ver ahí rapidito, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, de Dios de Israel, el cual había hablado por su siervo Jonás, ¿viste? Hijo de Amitai, profeta que fue de Gaefer, ¿verdad? Jonás era un profeta que estaba bajo el reinado de Jeroboam II y Dios lo llamó a predicar a Nínive. Nínive era la capital de Asiria, la ciudad de Nínive era la capital de Asiria. En el año 780 antes de Cristo fue que Dios llamó a Jonás a ir a esta ciudad. Los asirios eran descendientes de Sem, hijo de Noé, y estaban asentados en el norte de Israel. La zona geográfica es entre los ríos Tigris y Éufrates, al noroeste de Babilonia. Asiria, hermanos, en el año 722 antes de Cristo fue la nación que conquistó a Israel. Sabe que después de Salomón el reino terminó dividiéndose, ¿verdad? Y pasó un tiempo donde Dios dio oportunidad, Dios dio advertencia, ¿verdad? Y terminó en el año 722 Asiria conquistando a Israel como juicio por el pecado de Israel. Y deportó a la población a lugares diferentes y de hecho nunca regresaron, ¿verdad? 100 años después el reino del sur fue enviado cautivo a Babilonia y ellos sí tuvieron una promesa de restauración a los 70 años, pero el reino del norte quedó disperso y solo hasta el siglo XX, a mediados, empezaron a regresar a su tierra, Israel, y todavía hay muchos que descendientes de aquellos deportados en ese tiempo que todavía andan regados por el mundo y no han regresado. Regresarán en un momento, pero todavía no. Entonces, en el año 650, hermanos, antes de Cristo, el profeta Nahum, ahí en su Biblia usted tiene el libro de Nahum, Dios lo envió a predicar juicio contra Nínive.
lo envió a predicar, a advertirle a Nínive que iba a venir juicio si ellos no se arrepentían. Y finalmente esta nación cayó en el año 605 antes de Cristo, y a pesar de su brutalidad como nación y su maquinaria poderosa de guerra que tenían ellos. Antes de este juicio, Dios quiso mostrar misericordia a esta nación gentil, ¿verdad? Como también una probadita, ¿verdad? De que Dios también quería la salvación de los gentiles, que Dios también quería en un momento determinado llegar a todo el mundo, no solamente a Israel. Y lo mandó a Jonás a predicar arrepentimiento, y él inicialmente se resistió, como ya sabemos. Y este libro, hermano, refleja la gracia, la misericordia de Dios para esta nación gentil, y la intención, como dije, que siempre tuvo de extender su amor y su gracia y su misericordia a los gentiles. Pero vamos a ver aquí en el texto, ¿verdad? Algunos detalles con relación a la conducta de Jonás después que Dios lo llama. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Mira lo que dice ahora el verso 3. Lo primero que vamos a ver aquí con respecto a Jonás es su irresponsabilidad. Su irresponsabilidad. Quiero decirte, hermano, antes de mirar el verso 3, que así como Dios tenía un plan para la vida de Jonás, y Dios tenía un plan para trabajar en Jonás y trabajar a través de Jonás para beneficio de otros, así Dios tiene un plan para tu vida. Así Dios tiene un plan para tu persona. Así Dios tiene un plan para tu familia. Así Dios tiene un plan para tu iglesia. Y Él quiere obrar en tu iglesia. Él quiere obrar en tu persona para luego obrar a través de ti a las personas en necesidad, para las cuales Él también tiene un plan. Pero vamos a mirar aquí la irresponsabilidad de Jonás. Y Jonás, dice, se levantó, dice, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, al otro extremo de donde Dios lo mandó. Dios le dijo: ve allá, y él salió huyendo para el otro lado. Qué ironía, ¿verdad? Qué ironía que el profeta de Dios, qué ironía que el hombre que supuestamente debería tener esa carga por obedecer a su Dios, era un profeta de Jehová, era alguien que tenía que tener la responsabilidad de hacer la voluntad de Dios. Y sin embargo, hermanos, vemos aquí cómo él se levanta, y en vez de ir a servir a su Dios, en vez de ir a obedecer a su Dios, sale huyendo de la voluntad de Dios. Y hermano, no sé aquí en Perú, y quizás en esta iglesia no, pero en otras iglesias que yo voy, hay muchos cristianos que están huyendo de la voluntad de Dios. Hay muchos cristianos que no quieren vivir de la manera que Dios espera de ellos. Hay muchos cristianos que rechazan el plan de Dios. Hay muchos cristianos que no son responsables cuando se les asigna una tarea. No tienen la responsabilidad de cumplir con lo que se les asigna, ¿verdad? Y aquí en la iglesia, hermanos, para poder edificar una iglesia, todos los creyentes deben poner sus dones al servicio de la iglesia. Y este hombre era un profeta. Este hombre se supone que tenía el don de la palabra, el don de la predicación, el don de tener estas palabras de juicio, de advertencia, de enseñanza, de ánimo, de exhortación, ¿verdad? Para este pueblo al cual Dios le quería tener misericordia. Sin embargo, él no fue responsable y él rechazó el plan de Dios. Él muestra su irresponsabilidad rechazando el plan de Dios. Pero no solamente él rechaza el plan de Dios, pero también él rechaza el carácter de Dios. Él rechaza el carácter de Dios. Mira a Jonás capítulo 4 y el versículo 2. Muchas veces, hermano, hemos escuchado, y quizás tú has escuchado, ¿verdad? Que se te haya dicho en algún momento, has escuchado de alguien o lo que sea, ¿verdad? Que Jonás no iba a Nínive porque tenía miedo del poder destructor de los ninivitas, ¿verdad? Porque tenía miedo, porque era una ciudad, muy perversa, y tenía miedo de lo que le podía pasar. Pero hermano, la palabra de Dios nos dice por qué Jonás no fue a Nínive. Mira Jonás 4:2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, no es eso lo que yo decía estando aún en mi tierra. Y mira ahora lo que dice: por eso me apresuré a huir a Tarsis. Dice: porque yo sabía,
que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. La palabra aquí arrepentirse tiene la idea de tener compasión. La palabra hebrea que se traduce aquí arrepentirse. Cuando hablamos de arrepentimiento con relación a Dios, no es lo mismo que cuando tú y yo nos arrepentimos, ¿verdad? El arrepentimiento nosotros siempre involucra pecado, de alguna manera, pero Dios no puede pecar, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de arrepentimiento con relación a Dios, se habla de tener compasión de ese pueblo. Jonás dijo, ¿sabes por qué, Dios? Yo no quise ir a Nínive, porque yo sabía que tú ibas a tener compasión de ellos. Y qué ironía otra vez, que el hombre de Dios, el profeta de Dios, el siervo de Dios, que se supone que debería ser un canal del amor de Dios, un canal de la compasión de Dios, un canal de la bendición de Dios para otros. Qué ironía, que porque él sabía que Dios iba a salvar a esa gente, o que quería salvar a esa gente, por esa razón, no porque tenía miedo porque eran fuertes, no porque tenía miedo porque tenían ejército grande, o porque hacían atrocidades y las hacían, pero no era por eso, era porque él sabía que Dios se iba a arrepentir de enjuiciar a esa gente, que iba a cambiar su trato con ellos si ellos se volvían a él. Y qué irónico eso, ¿verdad? Qué irónico ser un profeta de Dios y huir de la voluntad de Dios. Qué irónico ser un profeta de Dios y rechazar el plan de Dios. Qué irónico ser un hombre de Dios, un creyente hoy en día, tú y yo. Qué irónico sería que tú y yo rechazáramos el plan de Dios para nuestra vida. Qué irónico sería que tú y yo rechazáramos el carácter de Dios. Un Dios santo, un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios que tiene un plan, un Dios que quiere salvar a la humanidad. Y qué irónico sería que a ti y a mí no nos interese eso. Y que en lugar de poner nuestros ojos en ese plan, salgamos huyendo de la voluntad de Dios. Y que no querramos hacer el bien a otros, y que no querramos servir a otros porque yo sé que si voy y me esfuerzo y trato de compartir a Cristo con alguien, Dios lo va a salvar a este perverso, ¿verdad? A este maldito que mira cómo hace malas cosas y mira qué mal vive y cómo maltrata y cómo roba y cómo miente. Si yo voy ahí, Dios lo va a salvar. No, eso es lo que Dios quiere, salvarlo, para que deje de ser lo que es y sirva a Dios. Y se supone que Jonás debería ser responsable, ¿verdad? Se supone que él debía, como siervo de Dios, como profeta de Dios, él debía acogerse a su plan. Él debía someterse a ese carácter, doblegar ese rencor que él tenía quizás por los ninivitas, por lo que le habían hecho a Israel y por lo malo que eran, y mirarlos con los ojos de compasión que Dios nos miraba. Mirarlos con los ojos de misericordia que Dios nos miraba. Hermano, aún a aquellos que te han hecho daño a ti, Dios mira con ojos de misericordia. Amén. La palabra misericordia significa Dios no te da el castigo que tú te mereces. Tú y yo merecemos el infierno por pecadores, ¿verdad? Pero por la misericordia de Dios, Él no nos da ese castigo. Y asimismo, hermano, tenemos que aprender a mirar a la gente con los ojos que Dios la mira. Debemos tener misericordia del hermano que se equivocó en un momento determinado. Misericordia del vecino que me molesta, o del jefe que no es justo conmigo en el trabajo, o del maestro en la escuela que la tiene toda, la agarró contra mí y no me da las calificaciones que yo merezco. Ten misericordia de la gente. Ten misericordia y mira a la gente con ojos de restaurarlo, de quererlos sacar de donde están y que lleguen a donde Dios quiere que estén. Como siervos de Dios, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, como pueblo de Dios, debemos aceptar el plan de Dios, debemos reflejar el carácter de Dios. Jonás era un irresponsable a pesar de que era un profeta. Jonás rechazó el plan de Dios. Jonás rechazó el carácter de Dios. Jonás también rechazó la presencia de Dios. Mira aquí, regresando a nuestro texto, el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dice, descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis. Y dice, y pagando su pasaje, entró en ella ahí está el propósito, ¿para qué entró? Para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Él rechazó el plan de Dios, él rechazó el carácter de Dios y él rechazó la presencia de Dios. Hermanos, qué irónico, ¿verdad? Que este hombre, no siendo un profeta de Dios,
siendo un hombre de Dios, no estaba dispuesto a someterse a Dios, no estaba dispuesto a obedecer a Dios, no estaba dispuesto a poner sus recursos, a poner su tiempo, a poner su tesoro a favor del plan de Dios, y estaba dispuesto a pagar para desobedecer. Yo sé que aquí no, pero en otras iglesias que yo voy hay muchos cristianos que son tacaños con Dios, que no les gusta dar, que no les gusta colaborar con la obra de Dios, pero sí tienen para cosas del mundo, para cosas terrenales. Sí tienen para cosas que se van a quemar un día en este mundo. Sí tienen para cosas que son insulsas, vanas, que no tienen un propósito, que una vez que las compraste o las tienes y pasa una semana, 2 semanas, se vuelve una posesión más. Y quizás hasta la tiras ahí, más nunca la miras. Pero si hay que dar una ofrenda de amor en la iglesia, no, para ahí no tengo, no, que va, no tengo, no, yo soy pobre, tengo que ahorrar. Tengo que ser sabio porque tengo una familia, tú sabes. Pero cuando se trata de desobedecer a Dios, para eso sí hay. Para eso sí tenemos. Cuando se trata de salirme con la mía y rechazar su plan, su carácter y su presencia, hasta dispuesto a pagar estamos. ¿Verdad? Hasta dispuesto a pagar. Ahí vemos, hermanos, la irresponsabilidad de Jonás. Pero, hermanos, también vamos a ver aquí no solo la irresponsabilidad de Jonás, pero vamos también a mirar la indolencia de Jonás. La indolencia de Jonás. Mira el verso 5, hermano. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno, dice, clamaba a su Dios. Y antes de mirar lo que voy a mirar, vamos a hacer otra pausa aquí, porque aquí hay otra ironía más. Otra ironía más. Qué irónico que el siervo de Dios, el profeta de Dios, el hombre de Dios, no quería nada con su Dios. Y estos hombres paganos que había aquí estaban clamando a sus dioses. Estos hombres estaban más dispuestos a tener una relación con sus dioses falsos que Jonás con su Dios verdadero. Qué irónico, ¿verdad? Qué ironía. Este libro está lleno de ironías desde el principio hasta el fin. Y la vida de Jonás es una vida realmente irónica. ¿Cómo es posible que un ateo, cómo es posible que un testigo de Jehová, cómo es posible que un adventista, cómo es posible que un brujero, cómo es posible que un espiritista, cómo es posible que uno budista, cómo es posible que esa gente ame más a sus dioses que nosotros al Dios real? ¿Cómo es posible eso, hermano? Es que irónico, ¿verdad? Qué irónico que los testigos de Jehová, todo el mundo los critica. ¿Por qué? Qué irónico que están más interesados en decir sus mentiras que nosotros en decir la verdad. Y criticamos eso, pero no, deberíamos aprender del ejemplo también, de lo bueno que hacen. De todo el mundo tiene virtudes y todo el mundo tiene defectos y de todo el mundo se puede aprender. Ahora, yo no estoy diciendo sigue su doctrina, eso no estoy diciendo eso. Su doctrina es falsa, su doctrina es hereje. Pero de alguna manera ellos están más preocupados por hacer la obra de ellos, de sus dioses falsos, que nosotros del Dios verdadero. Qué ironía, ¿no? Verso 5 seguimos, dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Dice, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Dice, pero Jonás había ido al interior de la nave, dice, y se había echado a dormir. Qué irónico. Qué irónico que el creyente, qué irónico que el hombre de Dios, qué irónico que el profeta de Dios, qué irónico que el cristiano que tiene la verdad, que es salvo por la gracia de Dios y que tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Qué irónico que estemos durmiendo así en lo que el mundo se pierde. Qué irónico que no estemos dispuestos nosotros a servir a este mundo como Dios quiere que sirvamos a este mundo. Qué ironía, ¿verdad? Estar ahí durmiendo cuando hay un mundo que se pierde. Qué ironía estar ahí durmiendo cuando hay una tormenta que ha sido provocada por tu irresponsabilidad, Jonás. Jonás, por irresponsable, causó todo este problema y en el medio del problema cualquiera diría, bueno, hice algo incorrecto, voy a rectificarlo, ¿no? Se acostó a dormir. No me importa lo que hice. Ellos que paguen, no me interesa. Qué triste, ¿verdad? La indolencia, cómo la manifiesta, no teniendo en cuenta a los demás. Hermano, cristianismo no se trata de ti.
cristianismo se trata de los demás. Dijo alguien, si no fuera por la gente, el ministerio sería una bendición. ¿Verdad? Si no fuera por la gente, qué maravilla sería el ministerio. Lo que pasa es que sin gente no hay ministerio. Ministerio se trata de las personas. Pero para ti y para mí que ya estamos aquí en la iglesia, ministerio se trata de las personas de afuera también. Se trata de edificarnos unos a otros en amor y de poner nuestros dones al servicio de la obra aquí y crecer juntos y prepararnos juntos, pero no para llenarnos de conocimiento, no para llenarnos de comodidad, no para llenarnos de todo sea nada más que como buenos bautistas, ¿verdad? Comelatas y fiestas y celebraciones. También es para ministrar a otros. Y no debemos ser indolentes a la necesidad de los demás. Jonás era un indolente y no tenía en cuenta a los demás. Pero no solo eso, sino también era un mal testimonio ante los demás. Mira el verso 9 más adelante. Y él le respondió, mira esto qué irónico, otra ironía más. Mira, dice, soy hebreo y temo a Jehová, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Qué bonito, ¿verdad? Qué irónico. Soy cristiano. Oh, estoy en la iglesia. Oh, sí, yo soy un hijo de Dios. Oh, yo soy salvo por la gracia de Dios, pero no me importa lo demás. Pero no me importa poner mis dones al servicio de los demás en la iglesia. Pero no me importa poner mi talento, mi tiempo, mi tesoro al servicio de mi Dios. Pero soy un hijo de Dios. Sé decir amén, aleluya, gloria a Dios, ponerme traje, corbata, lucir bonito, ¿verdad? Sé hacer todas esas cosas y me sé la jerga y el lenguaje del cristiano, ¿verdad? Pero lo demás no me interesa. Todo es yo, después yo y después yo, otra vez. Y los demás nunca, ¿verdad? Él no tenía en cuenta a los demás. Él era un mal testimonio ante los demás. Si has escuchado, hermano, o es donde yo vivo nada más, que la gente allá afuera se queja y dice, no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas, ¿verdad? Si has oído eso, ¿verdad? Hermano, no seas tú el hipócrita. No seas tú la piedra de tropiezo por la cual alguien no quiere venir a la iglesia. Claro, eso es una justificación que se inventan para no venir a la iglesia, ¿no? Porque donde ellos trabajan también hay hipócritas. Donde ellos estudian también hay hipócritas. Donde ellos van a comprar la comida también hay hipócritas. El taxista con el que se montan también a lo mejor es un hipócrita. ¿Sí me entienden? Y el mundo está lleno de hipócritas, pero hermano, no, en la iglesia debería haber la menor cantidad de hipócritas posible. Si un lugar no debería tener hipócritas, o debería tener muy poco, es la iglesia. Es una hipocresía, hermano, que tú estés causando un problema, una tormenta, que estás causándole problemas a esa gente en esa barca, ¿verdad? Por causa de tu indolencia, por causa de tu irresponsabilidad, y de momento salgas con que yo soy hebreo. Yo soy hebreo y yo soy el siervo de Dios. Bueno, y si eres todo eso, ¿por qué estás creando todos estos problemas? Y si eres todo eso, ¿por qué estamos sufriendo por tu culpa? Y si eres todo eso, ¿qué haces huyendo de la presencia de Dios? Mal testimonio, ¿no? Era una vergüenza Jonás ante los demás. Mira el verso 12, dice, él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé, qué irónico, ¿eh? Yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Qué irónico que tú lo sabes, pero no lo resuelves. Qué irónico que tú sabes que estás creando mal, que estás haciendo mal, que estás haciendo daño, y no haces nada para arreglarlo. Ahora dice, sí, échenme de aquí, échenme de aquí. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que el profeta de Dios tenga que admitir delante de todo el mundo, los problemas de todos ustedes son por mi culpa, son por mi negligencia, son por mi indolencia, son por mi irresponsabilidad. Es porque yo rechacé el plan de Dios, es porque yo rechacé el carácter de Dios, es porque yo rechacé la presencia de Dios, es porque yo no tengo en cuenta a los demás, es porque yo soy un mal testimonio y una vergüenza a los demás. Qué triste sería, ¿verdad? Que gente en la iglesia sufra por mi culpa. Qué triste sería que gente se vaya de la iglesia por mi culpa. Qué triste sería que gente no quiera venir a la iglesia por mi culpa. Porque yo no soy la clase de creyente que debo ser. Qué triste todo eso, ¿verdad?
Jonás, en primer lugar, era un irresponsable que rechazó el plan de Dios, el carácter de Dios y la presencia de Dios. En segundo lugar, Jonás era un indolente que no tuvo en cuenta a los demás, que era un mal testimonio delante de los demás y que era una vergüenza delante de los demás. Vimos la irresponsabilidad, vimos la indolencia, pero número 3, vamos a ver la consecuencia. La consecuencia. Mira el verso 5, nuevamente la segunda parte del verso 5, dice aquí: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave, dice, para descargarla de ellos. Echaron al mar los enseres que había en la nave. Mira el versículo 13, dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. La consecuencia de la irresponsabilidad, la consecuencia de la indolencia, primeramente, es la pérdida de recursos. Estas personas sí adoraban dioses paganos. Estas personas sí no eran creyentes como los israelitas creían en Jehová de los ejércitos. Estas personas, si lo miramos hoy en día, sí, estas personas son ateos, estas personas son de religiones falsas. Pero esas personas estaban trabajando honradamente para buscar su sustento. Por causa del creyente, estas personas perdieron todo lo que tenían ahí. Lo tuvieron que echar al mar. Perdieron el fruto de su trabajo. Perdieron el fruto de su esfuerzo. Perdieron el fruto de su sacrificio, de lo que estaban haciendo para proveer para sus familias. Lo perdieron todo por causa del creyente. Nuestra indolencia, nuestra negligencia, nuestra irresponsabilidad produce pérdida de recursos. Cuando el cristiano está en la iglesia y no está enfocado en el plan de Dios, no está enfocado en la obra de Dios, no está dispuesto a poner su tiempo, su tesoro, su talento al servicio de otros, al servicio de la obra de Dios, no está dispuesto a apoyar a su pastor en el trabajo, en la obra, para echar adelante la iglesia, no está dispuesto a trabajar en equipo como el liderazgo de la iglesia para llevar adelante la iglesia, está provocando que se pierdan recursos. ¿Quién vino gratis hoy aquí? A todo el mundo le costó algo. ¿Te costó el taxi o te costó la gasolina? La luz esta no es gratis, esta corriente. Hay que pagarla. Este lugar hay probablemente que pagarlo. Ahora estamos en invierno, pero en el verano que enciendes ese ventilador cuesta dinero. Todos estos equipos costaron dinero. Todo esto cuesta dinero. Cuesta recursos que están puestos a disposición de la obra para llevar la obra hacia adelante. Cuando tú y yo no somos la clase de creyente que debemos ser, estamos malgastando los recursos que Dios ha puesto en nuestra mano para poder servir. En este caso no eran recursos de Jonás, aunque él malgastó sus propios recursos, porque él se pagó su pasaje para desobedecer. Pero él hizo que otros perdieran recursos. La consecuencia de la indolencia y de la irresponsabilidad no solamente se pierden recursos, pero también se pierde comunión. Mira el verso 15 aquí del capítulo 1. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Lo echaron al mar. Fuera, sal de aquí. No pudo tener un tiempo con esas personas, no pudo disfrutar de la presencia de esas personas no pudieron disfrutar de su viaje, esas personas no pudieron disfrutar del tiempo. Imagínate, no sabemos este viaje cuán largo sería o lo que sea, pero has estado en un viaje y has viajado con alguien, si te gusta compartir durante el viaje y todo eso se perdió por culpa de Jonás. Todo eso se perdió porque la gente dejó de enfocarse en el propósito que tenía para empezar a resolver un problema que lo creó, qué irónico, el creyente, el siervo de Dios, el profeta de Dios. Se pierde la comunión. Y mira el verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase, dice a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No solo se pierden recursos, no solo se pierde la comunión, pero también se pierde la paz. Yo no sé de ti, pero a mí no me gustaría estar 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. De hecho, muchos por ahí dicen, ¿verdad?, que es una fábula, que eso nada más es una ilustración, pero que no es real. Bueno,
nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios, que la Biblia es inerrante, que la Biblia es infalible. Creemos en la inspiración verbal de las Escrituras y creemos que la palabra de Dios se interpreta de manera contextual, literal, gramatical, histórica, y creemos que todo lo que dice la palabra de Dios no son fábulas, son hechos reales. ¿Qué es lo que no se entiende de que Dios preparó un gran pez? O sea, es lo que yo no entiendo. Dios lo preparó. Ay, pero ¿cómo iba al baño Jonás en 3 días? Dios preparó el pez, no sabemos cómo. La Biblia no nos dice cómo, pero sabemos que el pez estaba preparado. ¿Cómo durmió? ¿Cómo respiró? Dios preparó el pez. Pero de todas maneras no debe haber sido agradable estar adentro de ese pez. No me gustaría a mí estar en un pez aunque Dios lo preparó. ¿Okay? Imagínate tú 3 días y 3 noches delante de un pez, ahí adentro de la barriga de un pez. Perdió la paz. Cuando un siervo de Dios, hermano, o en nuestro caso, cuando un creyente bíblico neotestamentario pone sus planes por encima del plan de Dios, se mete en problemas y atrasa la obra de Dios. Y le causa problemas a otros, a los cuales debería servir. Y el plan de Dios no se puede llevar a cabo porque la gente se interpone entre Dios y su plan. Y hermano, te quiero decir algo. Dios no necesita que tú participes en su plan. Si tú te mueres ahora y si yo me muero ahora, la obra de Dios va a seguir. No sé si te diste cuenta que cuando llegaste a esta iglesia, ya estaba la iglesia. Ya estaba, no fue que empezó cuando tú llegaste. A lo mejor hay alguien aquí de los primeros aquellos de hace años atrás, pero la mayoría quizás, cuando llegaron aquí ya había iglesia. O sea que la iglesia va a seguir contigo sin ti. El plan de Dios se va a llevar a cabo contigo sin ti. Si no lo haces tú, lo va a hacer alguien más. Y tú te vas a perder el privilegio. Aquí, bueno, Jonás de alguna manera pasó por la disciplina, ¿verdad?, de Dios. Y en el capítulo 2 vemos ahí cómo él, bueno, pudiéramos decir, algunos dirían, se arrepintió y después fue a Nínive voluntariamente, con deseo. Pero si leemos realmente el texto, vamos a ver que lo que hizo fue negociar con Dios para que lo sacara de la barriga del pez. Eso fue lo que hizo. Y si lees ahí toda esa oración, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué a Jehová en mi angustia y me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron. ¿Verdad? ¿Sí te suena eso conocido, eso que está diciendo Jonás? Mira el Salmo 18, por favor. Salmo 18, verso 4. Salmo 18, verso 4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia, otra vez, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Jonás definitivamente conocía la palabra de Dios. Jonás definitivamente era un profeta, era un siervo de Dios, ¿verdad? Él estaba pensando en la escritura que él conocía, ¿verdad? Y estaba tratando ahí de consolarse con la escritura y luce muy espiritual, ¿verdad? Como tú y yo cuando no queremos aceptar nuestro error y nos ponemos más espirituales que nunca, ¿verdad? Oh, yo leo mi Biblia. Oh, yo soy una persona de oración. Oh, sí, yo no falto a la iglesia. Oh, sí, yo esto, yo aquello, yo lo otro. Pero en el corazón de verdad no hay un deseo sincero de servir a Dios. Todo es un show a veces. Y hay cristianos así, yo sé que aquí no, pero en otros lugares que yo voy, ¿verdad? Hay cristianos así que tú los miras y tú dices, wow, qué tremendo cristiano, ¿verdad? Pero al final es un show, es un show. Y Jonás estaba aquí haciendo un show. Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Dice, cuando mi alma se desfallecía, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Más adelante, mas yo con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. O sea, en otras palabras, sácame de aquí y yo te voy a obedecer. Sácame de aquí. Eso es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es salir de aquí. Yo no quiero estar aquí adentro sufriendo el castigo de mi responsabilidad, de mi indolencia. Yo no quiero estar aquí pagando las consecuencias de lo que yo creé, de lo que yo provoqué con mi conducta inapropiada, aun cuando irónicamente soy un profeta de Dios y soy un siervo de Dios.
Y conozco la Biblia, me sé los salmos, ¿verdad? Ahí estaba él recitando en su oración el Salmo 18. Pero la verdad que vemos que cuando él va por segunda vez a Nínive y proclama y predica y todo, y cuando se da cuenta que Dios iba a perdonar, ahí es cuando tú ves el corazón de Jonás. Yo sabía que tú los ibas a perdonar. Y se molestó, se enojó cuando Dios cumplió su propósito con esa gente. Entonces ahí no hay un arrepentimiento sincero. Porque si él estuviera arrepentido de corazón, él estaría alegre de que finalmente se cumplió el plan de Dios. Pero estaba triste, estaba enojado. Le importó más la calabacera que le protegía del sol, ahí en el capítulo 4, que toda esa gente que iba a perder la vida si Dios hacía juicio. Entonces no hubo realmente un arrepentimiento, fue un show. Un show donde Jonás lo que quería era negociar con Dios, ¿verdad? Y hay cristianos así. De nuevo, en esta iglesia no hay, pero en otros que yo voy, sí hay cristianos así. Ah, Señor, bendíceme y yo voy a dar más dinero. Ah, Señor, bendíceme y yo voy a servir. Ah, Señor, que me dé un aumento en el trabajo y ahí sí voy a ir a la iglesia. Ah, Señor, ¿verdad? Así somos nosotros. Pero irónicamente, los creyentes somos así. Los que deberíamos ser los más responsables. Los que deberíamos ser los más compasivos. Los que deberíamos ser los más diligentes. Los que deberíamos ser los más obedientes. Los que deberíamos gozarnos más en servir a Dios, en honrar a Dios. A veces lo que hacemos es crearle problemas a otros. Y ponemos estorbo al avance del plan de Dios. Hermano, no seas como Jonás. Yo no te estoy diciendo que tú eres Jonás. Yo te estoy diciendo, mira a Jonás y nunca seas así. Nunca seas así, porque eso no describe al profeta de Dios, al profeta de Jehová, al Hijo de Dios, al creyente. ¿Hay algún servicio, hermano, que Dios está pidiendo de ti y tú te niegas a hacerlo? Recuerdo hace años atrás, estuve en una iglesia, en una conferencia de misiones, y me invitaron a predicar y prediqué en la conferencia y tratamos de retar a la iglesia, ¿verdad?, a trabajar más en misiones y hacer la obra misionera y a servir más la gente, ¿verdad?, dentro de su iglesia local. Y cuando terminé de predicar, al ratico me llama el pastor y me dice, hermano, gracias por haber venido, gracias por esa predicación. Esta hermana que está aquí dice que llevaba años que sabía que Dios quería que ella tomara una clase de escuela dominical con los niños en la iglesia. Y simplemente se negaba a hacerlo. Se negaba a hacerlo. Pero gloria a Dios que cambió de opinión y hoy se dispuso a servir. Hermano, ¿habrá algo que Dios te está mostrando a ti? ¿Sabrá Dios desde cuándo? Que Él quiere hacer en tu vida. O que Él quiere hacer a través de tu vida y tú estás poniendo frenos a eso. Tú estás negándote a eso. ¿Qué cosas quizás tú estás haciendo o no estás haciendo que están afectando a otros? Porque a veces, ¿sabes? Como cuando estudiamos la doctrina del pecado, ¿verdad? Existe lo que llamamos el pecado por comisión y el pecado por omisión, ¿verdad? A veces el pecado por comisión es cuando hacemos algo que no deberíamos. Pero a veces, como dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado por omisión. Por eso te digo, ¿habrá alguna cosa que tú estés haciendo mal? O alguna cosa buena que deberías hacer y no estás haciendo, y por cualquiera de las dos que sea, alguien se está afectando. Así como Jonás, que estaba huyendo. Así como Jonás, que no quería servir. Así como Jonás, que incluso pagó para ser desobediente. Hermano, está siendo un canal de la gracia y la misericordia de Dios para otras personas. En la vida de Jonás vemos mucha ironía. Y en el cristianismo hoy en día, a veces en las iglesias, vemos mucha ironía. Irónicamente, hermanos, nosotros que deberíamos ser los número uno sirviendo a Cristo, somos los que más pretextos ponemos para no servir. Y mira cómo funciona Dios siempre, hermano. Todo a lo largo de toda la Biblia, Dios llama a un hombre
le da una visión. Ese hombre levanta un equipo, le transmite la visión, y ese equipo le transmite la visión al pueblo. Dios ha levantado a ese hombre y lo ha puesto aquí y le ha dado una visión de trabajo. Hay un grupo de ustedes que están más cercanos al liderazgo de la iglesia y ayudan a ese hombre a llevar adelante esa visión y están transmitiéndole al resto de ustedes la visión de Dios para esta congregación. No te resistas, hermano. Haz como hizo el pueblo en los tiempos de Nehemías. ¿Te acuerdas cuando Nehemías estaba reconstruyendo el muro? Y él entró primero con astucia, no diciéndole a nadie lo que quería, pero cuando ya tenía clara la visión de cómo quería llevar a cabo el plan de Dios, transmitió la visión al grupo. Y dice la Biblia que el pueblo, no Nehemías, el pueblo le decía: levantémonos y edifiquemos. Esa es la clase de pueblo que debemos ser. No Jonases, sino un pueblo dispuesto, un pueblo diligente, un pueblo responsable, un pueblo que está dispuesto a dar lo que tiene y lo que no tiene, a derramarse, como dice ahí el Nuevo Testamento, en libación, para servir a su Dios, para servir a su Cristo. ¿Qué clase de creyente vas a ser, hermano? ¿Vas a ser Jonás? ¿O te vas a sumar al barco correcto y te vas a sumar a la visión que Dios le ha dado a tu pastor para esta obra? La decisión está en tus manos, hermano. Ya Él te ha dado los recursos. Ya Él te ha dado todo lo que necesitas. Ya eres un hijo de Dios. El Espíritu de Dios está en tu corazón. A veces tú oyes lo que... Ay, Señor, dame paciencia. Ya te dio. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ay, Señor, dame amor por las almas. Dame amor por este pueblo para yo poder levantarme y compartir. Ya te dio amor. Te toca a ti ahora tomar decisiones. Dios te ha equipado con recursos materiales y con recursos espirituales. Tienes la Biblia, tienes la predicación, tienes la enseñanza, tienes la oración, tienes el Espíritu Santo, tienes trabajo, tienes un techo. ¿Quién vive en la calle aquí? Levanta la mano si tú vives en la calle. Levanta la mano si tú no has comido hoy desayuno, almuerzo y cena. Todos tenemos todo lo que necesitamos. Dios no prometió darnos nuestros gustos. Dios prometió satisfacer nuestras necesidades. Y todos nosotros somos capaces y estamos listos para sumarnos al plan de Dios. Hermano, no seas un estorbo al plan de Dios. No seas como Jonás. No sé cuál es la costumbre después de la predicación, si hay una invitación, si no hay una invitación, pero le voy a dejar a usted ese tiempo para que termine el servicio como ustedes crean mejor. ¿Ok? Buenas noches, que Dios le bendiga y espero que haya sido de bendición, de reto y de ánimo para su vida. Gracias, pastor. Que Dios te bendiga. Amén. Ustedes han escuchado la exposición, ¿no? Yo la verdad no sé qué parte de esa exposición ha calado hondo en su corazón, pero alguna parte. Y esa parte que ha calado en su corazón es justamente lo que Dios quería decirles a ustedes por intermedio del cielo. Inclinen su rostro, por favor. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias por haber traído a mi consiervo, Señor, para predicarnos la palabra del Señor. Quiero hacerle una pregunta, hermanos. Empecemos por el principio. ¿Alguno de ustedes se ha alejado de la obra de Dios? ¿Alguno de ustedes comprende de que debe retornar correctamente a trabajar por la hora por la cual el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario? Hoy es el momento de tomar decisiones. Permítanos que como congregación orar por usted, que nadie lo está mirando. Le invito a que levante su mano si este es su caso e inmediatamente la baje. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Ahora quiero hacer otra invitación. Puede ser que efectivamente usted sabe el plan de Dios para su vida. Y usted sabe los dones que Dios le ha dado. Los está usando, está aceptando el plan que Dios le ha puesto a usted mediante su congregación. Está perdiendo usted fuerzas, necesita renovarse como las águilas. Permítanos orar por ese tema. Hágame una señal, levante su mano, por favor. Dios te bendiga, Dios te bendiga,
Dios te bendiga. Dios te bendiga. Baje la mano, ¿no? Dios te bendiga. Ahora, la pregunta más crucial. ¿Comprende usted si es parte del pueblo de Dios? Si yo le diría, es necesario que usted nazca de nuevo, ¿comprende usted esto? ¿Comprende usted si ha nacido del Espíritu de Dios? ¿Comprende estas cosas? Si usted no comprende qué significa haber nacido de nuevo, es muy probable que usted no haya nacido de nuevo. Quiero hacer una invitación. ¿Alguien desea nacer de nuevo? ¿Alguien desea pertenecer al pueblo de Dios? ¿Alguien desea que se le enseñe brevemente el plan de salvación para su vida? Si este es su caso, no pierda la oportunidad. Por favor, háganos una señal. Levante su mano. ¿Alguien desea recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Levante su mano. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, mi Dios Santo y Todopoderoso, usted ha visto las manos levantadas. Señor, y no es necesario que levante las manos porque usted ha visto su corazón. Gracias, Señor, por aquellos que levantaron su mano, porque decidieron ser espectáculo agradable para los ángeles que los cuidan y que nos cuidan a todos. Gracias, papito lindo. Señor, usted sabe, Señor, el peso que ellos tienen en el corazón. Señor, oramos por ellos. Cuídelos, bendígalos, protéjalos. Señor, y también oramos por aquellos que no levantaron la mano porque se dan cuenta que están en buen camino. Papito lindo, pero tarde o temprano van a ser pedidos para ser zarandeados. Ayúdenos, Padre, si este es el caso de alguno de los que están acá presentes. Gracias, Padre Santo, por todo lo que usted ha hecho y seguirá haciendo en nuestra vida por intermedio de la bendita y perfecta predicación de su palabra. Así le pedimos, Señor, así le agradecemos en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén.